El discipulado Chequina Valle de Chalco presenta ofrendas. Hola hermano, ¿cómo estás? Espero que el Señor te esté bendiciendo rica y abundantemente. Te recuerdo, mi nombre es Reina Dalia Campos Vargas y es un placer para mí compartir este estudio sobre las ofrendas. El propósito de este estudio es que conozcas cómo es que las ofrendas se fueron dando casi desde el inicio de la creación. Y vamos a ver que esto se empezó a dar con Caín y con Abel. Y ha continuado a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento Dios nos invita a que hagamos ofrendas. Una ofrenda, como vamos a ver más adelante, es un presente, es un regalo que le damos a Dios. Entonces prepárate para recibir la enseñanza, pero antes de eso, como siempre, vamos a pedir que sea el Señor quien nos instruya en este tema. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, eres amado, eres bendito, eres poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Padre de la Gloria podemos estar compartiendo este discipulado y sobre todo este tema de las ofrendas. Yo pido, Señor, que tú uses mi vida, Señor, que tú también abras los oídos de quien nos oye, de quien nos escuche, y que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Muy bien, hermanos, comenzamos con las ofrendas. Una de las leyes del éxito es honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Origen de la palabra. Tenemos tanto raíces griegas como hebreas. Una es minja, que significa ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio, oblación. La siguiente es olá, que significa sacrificio entero, holocausto. Tercero es asham, ofrenda por reparación, ofensa, culpa, ofrenda de restitución, ofrenda propiciatoria. La siguiente es logeia, que significa contribución, ofrenda o colecta. La siguiente es koinonía, que significa participación, ayuda, ofrenda, comunión o contribución. Las ofrendas se han hecho desde antes de la ley. Vamos a estudiar algunas de las ofrendas de los patriarcas, empezando desde lo que es el Génesis con Abel y Caín. La ofrenda de adoración de Abel. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Mientras que Abel ofreció un cordero, lo mejor de su rebaño, Caín solamente ofreció el fruto de la tierra. Creemos, ¿verdad?, sin que tengamos un sustento bíblico, de que la orden de parte de Dios era que la ofrenda fuera un sacrificio, el sacrificio de un animal, dado que esto había hecho con Eva al vestirlos de pieles. En ese momento se hizo el primer sacrificio. Por eso la ofrenda de Caín, creemos que por esta razón fue rechazada. Luego, la siguiente ofrenda que nos menciona la Biblia es la ofrenda de acción de gracias de Noé.
En Génesis 8:20 dice la palabra: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda oveja limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí vemos también cómo Noé lo que hace o lo que ofrece es un sacrificio, y no como lo hizo Caín, solamente el fruto de la tierra. Más adelante, generaciones más adelante, encontramos a Abraham, que levanta un altar para invocar el nombre del Señor. También lo hace a través de un sacrificio. Esto lo encontramos en Génesis 12:7, y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. La siguiente ofrenda es la ofrenda de Isaac de adoración. Esta la vemos en Génesis 26, 24 y 25. Dice la palabra del Señor así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. En el 26 dice: edificó allí entonces un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En este caso, Isaac, hijo de Abraham, él estaba luchando por abrir pozos para tener agua. De hecho, estaba abriendo los pozos que ya su padre Abraham había abierto, pero los filisteos se los peleaban. Entonces Isaac sabiamente se los dejaba a ellos, hasta que en el tercer pozo que él abrió, ahí ya los filisteos ya no peleaban con él, y a ese pozo se le dio el nombre de Rehoboth, que significa: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces esta es la causa por la cual Isaac hizo una ofrenda de adoración a Dios y de gratitud. Ofrenda de gratitud de Jacob. En Génesis 33, 18 a 20, vemos cómo Jacob, hijo de Isaac, hacía lo mismo que hace su padre: ofrecer ofrendas como tipo holocausto. Y dice en Génesis 33, 18 al 20: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Pandaram, y acampó delante de la ciudad, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohim Israel. Ahora vemos en el caso de Jacob que no solamente había ofrendas por voluntad propia, sino que también Dios mandaba que se hicieran ofrendas, como era el caso donde Dios le mandó a Jacob a hacer un altar. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y hay allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Muchos años después, ya cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y con Moisés al mando, observamos que las ofrendas se reglamentaron, y lo primero que se nos manda es no presentarnos con las manos vacías. Esto quiere decir, mi hermano, que cuando tú te presentes delante del Señor, no lo hagas con las manos vacías, sino que siempre lleves una ofrenda, lleves algo que darle al Señor, porque esto es lo que a Él le agrada. En Deuteronomio 16:16 es donde ahí nos dice el Señor que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Es importante aquí
el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vamos a ver los tipos de ofrendas que nos menciona Moisés en Levítico 1 del 6 al 7. Las ofrendas levíticas eran sacrificios y presentaciones que el pueblo de Israel realizaba a Dios según las leyes descritas en el libro de Levítico. Estas ofrendas tenían propósitos específicos, como la expiación de pecados, la consagración a Dios y el agradecimiento por sus provisiones. Existían 5 tipos principales de ofrendas, que incluían holocaustos, ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa o la expiación, cada una con un significado y ritual en particular, como veremos a continuación. Continuamos con los tipos de ofrendas de acuerdo a Levítico 1 del 6 al 7. El primero es el holocausto. Es un sacrificio voluntario de un animal, toro, oveja, cabra, etc., que se quemaba completamente en el altar. Representaba la consagración total del adorador a Dios y la expiación de sus pecados. Este holocausto son como los holocaustos que vimos con los patriarcas. Número 2. La ofrenda del grano. Esta ofrenda también es voluntaria y es de olor grato al Señor. Consistía en granos mezclados con aceite sin levadura que representaban el pecado, y se ofrecía como agradecimiento y reconocimiento a la bondad de Dios. Quiero que te fijes, ¿verdad?, la importancia de que la ofrenda sea voluntaria. Esto le agrada a Dios. Número 3. La ofrenda de paz. Este también es de olor grato al Señor porque es voluntaria. Es un sacrificio voluntario que reforzaba los vínculos con Dios y la comunidad, permitiendo que el pueblo compartiera la comida y manifestara su gratitud y la comunión con Dios. Número 4. La ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era de carácter obligatorio y no era muy agradable a Dios porque eso significaba que la gente siempre se encontraba en pecado, o sea, estaba fuera de la voluntad de Dios y transgredía los mandamientos. Era un sacrificio obligatorio diseñado para la expiación de pecados, que permitía la purificación del pueblo y su continuidad con Dios. El sacrificio hacía que ellos pudieran continuar buscando a Dios, porque ya estaban limpios, ya estaban santificados. Luego la número 5 es la ofrenda por la culpa. También era una ofrenda obligatoria y por lo tanto era olor ingrato. Se utilizaba para la restitución por un abuso cometido, satisfaciendo la ofensa a otro y a la ley de Dios. Entonces fíjate que las ofrendas obligatorias no eran precisamente muy gratas al Señor, mientras que las voluntarias sí eran agradables a Dios. La siguiente imagen nos muestra un resumen de lo que son las 5 ofrendas que nos muestra en Levítico, que tendríamos la ofrenda del holocausto, la del grano oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda
por la culpa, que también es una ofrenda expiatoria. Vemos precisamente dónde se encuentran reguladas estas ofrendas. Está en el libro de Levíticos, ahí lo puedes ver. El significado del holocausto, mostrando la devoción a Dios de una persona. Podríamos decir que también el holocausto sirve para invocar a Dios. ¿Y qué es lo que se entregaba como ofrenda? Pues según la riqueza de la persona, puede ser un becerro, una oveja, un macho cabrío, una tórtola, o también podría ser una paloma. Estas son las ofrendas que se ofrecían en el holocausto. En las ofrendas de grano representaba o se reconocía que todo proviene de Dios, todo pertenece a Dios. Y había 3 clases de ofrenda: de la harina fina mezclada con aceite, como ya lo vimos. Eran también tortas de harina con aceite y espigas tostadas para los más pobres. Luego tenemos la ofrenda de paz, que representa, es un simbolismo de la paz y comunión con Dios. También podríamos decir que es una reconciliación con Dios y con el prójimo. Y lo que se ofrecía, ganado vacuno sin defecto, también podría ser aves, una cabra o un macho o una hembra. Tenemos la ofrenda por el pecado, que esta ofrenda desde luego significa la muerte de la persona, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces, para que la persona no muriera, entonces se tenía que hacer alguna ofrenda. En nuestro caso, en el Nuevo Testamento, esta ofrenda ya fue hecha por Cristo. Y lo que se entregaba en aquel tiempo era un becerro sin defecto, una cabra, que decía hembra o macho, tórtolas, 2 pichones o palominos, y esto dependía de la riqueza o pobreza de la persona. Por ejemplo, tenemos la ofrenda expiatoria, que es restituir un daño causado, o la ofrenda por la culpa, como ya vimos, y en ese caso se ofrecía un carnero sin defecto. Una ofrenda de amor. En el Nuevo Testamento las ofrendas son todas voluntarias y debe mediar entre nosotros el amor. O sea, nosotros tenemos que dar nuestra ofrenda porque amamos al Señor. Por lo tanto, todas deben ser por amor, por gratitud, por adoración. Al presentarnos delante del Señor es necesario hacerlo con un presente y con alegría. En 2 Corintios 9:7 dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todas las ofrendas en el Nuevo Testamento, como vimos, son voluntarias, son agradables a Dios. Las ofrendas obligatorias ya no se hacen porque Cristo ya pagó la ofrenda por el pecado y por la culpa. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En 1 Crónicas 29:17 dice la palabra: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Es decir, sin que nadie obligue a la persona a dar. La persona con esa generosidad da de corazón al Señor. Pablo hace hincapié en otra actitud que nos separa de un corazón correcto para ofrendar. Esta es la altivez, el orgullo,
la soberbia, que conducen a la avaricia, a la mezquindad, que vienen a ser contraproducentes en una actitud liberal para dar, para ofrendar. Pablo nos anima a que la actitud que prevalezca en nuestra vida sea la generosidad, esa disposición para obrar acorde con la palabra y de acuerdo a la oportunidad que se presente. En esta disposición encontraremos tesoro, recompensa y un buen fundamento. Y no como en el caso de Ananías y Zafira, que originalmente habían ellos hecho un pacto con Dios de dar todo lo que recibirían al vender una propiedad, pero al tener el dinero entró la avaricia en sus corazones y no solamente se quedaron con parte de la ofrenda, sino que además le mintieron al Espíritu Santo con fines fatídicos para ellos. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Filipenses 4:17 nos dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, estamos haciendo tesoro en el cielo. Y en 1 Corintios 16:2 dice la palabra: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dios no te pide más allá de lo que Dios ya mismo te ha dado, y entonces de acuerdo a lo que has prosperado, a lo que has ganado, tú tienes que apartar algo para traer al Señor. No te presentes con las manos vacías. Y como dice la palabra, al final de cuentas Dios no se queda con nada y Él ve lo que tú das y el bien que tú has hecho, Él te lo volverá a pagar. Mi vida, una ofrenda a Dios. Hasta aquí, mis hermanos, con este tema de las ofrendas. En un próximo capítulo o estudio veremos sobre los diezmos. Espero que esta información te sea de utilidad para que tu vida cristiana crezca bien y bonita, ¿verdad? Y que el Señor te siga bendiciendo todos los días de tu vida. Y que veas que es muy grato ofrendar, traer regalos al Señor. Bendiciones, hasta la próxima. Chao.